Primera de Corintios 3, del 1 al 16, vamos a ver hoy, es un gran reto, porque son muchos versículos. Entonces, vamos a comenzar y solamente quiero, hermanos, que leamos del 3, del 1 al 4, por favor. Capítulo 3, 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, ¿han escuchado la palabra postureo? Bueno, ahí si de repente nos escuchan a Rodri y a mí mencionarla, es una palabra que está muy de moda, sobre todo por las redes sociales. El postureo es justamente lo que hacemos en redes sociales y a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? ¿Para qué son las redes sociales? Sobre todo aquellas que incluyen imágenes. Es para compartir, ¿verdad? Una imagen, compartir una emoción, compartir un momento, quizás una canción, quizás un recuerdo. Las redes sociales, sobre todo las que tienen imágenes, sirven precisamente para mostrar algo de nosotros. Bien, pero en muchas ocasiones las redes sociales rebasan, bueno, precisamente aquello que para lo que fueron hechas, la interacción social. Y en muchas ocasiones las personas intentan decir algo que no son en esa red social, ¿verdad? E intentan mostrar la mejor cara de ellos. Pero no solo eso, a veces cuando reciben aceptación van al extremo. Y se ha sabido de muchas personas que han perdido la vida precisamente por retos en redes sociales o bien por mostrar que ellos podían hacer algo que los demás no. Se han descubierto muchos engaños también a través de las redes sociales. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Bueno, precisamente porque las redes sociales provocan en nosotros o desatan en nosotros esa parte infantil de decirle al otro, yo soy mejor que tú, o me está yendo mejor que a ti. Y no necesariamente, hermanos, todos compartimos en redes sociales con esa intención, pero en la mayoría de los casos es así. Decirle a la otra persona o a las demás personas, mira cómo es mi vida, es una buena vida. Y la parte infantil de esto, de esta etapa de las redes sociales, es que nosotros hacíamos esto cuando éramos pequeños, ¿cierto o no, hermanos? Cuando íbamos al kinder. No, mi papá es más fuerte que el tuyo. No, mi mamá es más fuerte que tu papá, porque mi mamá le gana a tu mamá y tu mamá manda a tu papá, ¿verdad? Y esa secuencia precisamente de poder, de ver quién manda más que quién o quién tiene más que qué. Bueno, eso es lo que desatan las redes sociales, pero el apóstol Pablo en su momento no tenía redes sociales a las cuales criticar. Entonces va a criticar y va a abordar un problema en esta iglesia, que es el infantilismo, que es la inmadurez espiritual, que es ese comportamiento de niños que debería desaparecer en algún momento en la iglesia. Ojo, porque en la iglesia siempre va a haber niños, y no me refiero a los pequeños que andan corriendo. Me refiero a los recién convertidos, aquellos que no han crecido en su fe en el Señor. Entonces Pablo ha detectado varios problemas, como ya hemos escuchado en sermones anteriores en esta iglesia de Corinto. Algunos todavía ni siquiera los vemos, pero uno de ellos era un caso incestuoso. Era algo que ni entre los de afuera se mencionaba.
Hay casos también del desorden en el servicio, en el culto, con la cena del Señor. Y no tanto por el formalismo, sino por el trasfondo de lo que eso significaba, de lo que implica tomar la cena del Señor ordenadamente. Pero recuerdan que la última vez que estuve aquí parado hablamos de la unidad, de aquellas contiendas, de las divisiones que había en esta iglesia de Corinto. Bueno, estas divisiones eran a causa de la sensualidad de estos hombres. Estos hombres decían, bueno, es que Apolos es mejor que Pablo. Apolos tiene una retórica excelente y es muy elocuente. Y Pablo, bueno, Pablo parece que avanza poquito y después se detiene y después nos regaña. Pero había un grupo que apoyaba a Pablo. Y otros decían, no, bueno, el que estuvo desde el principio era Cefas. Él estuvo ahí con el Señor, nosotros somos de Cefas. Y llegaban aquellos que decían, estos niños, ¿no? Nosotros somos de Cristo. Pero ¿cuál era el problema de que ellos dijeran, nosotros somos de Cristo? Bueno, es que estaban entrando justamente en ese debate, en ese conflicto con los demás. Y ciertamente su respuesta era correcta, pero su actitud no. Ahora, hermanos, vamos a hablar precisamente de la actitud de los niños. ¿Cómo son los niños? A los niños no les importa mucho si están haciendo lo correcto o no. A los niños no les importa si eligen lo más conveniente para su vida o no. Los niños solamente quieren aquello que les gusta, aquello que les atrae. Y lo podemos ver desde las películas infantiles. ¿Por qué hay películas para niños? Porque los niños no los vas a poner a ver el Titanic o alguna película de ese estilo. Los niños a los 5 minutos de una película de un público, podríamos decir, ya adulto, se aburren. Pero les pones dibujos animados y ellos se entretienen. ¿Qué más hay para niños, hermanos? Hay juegos, hay juguetes. Incluso hay edades, ¿no? Hay juguetes específicamente para ciertas edades. Cuando llegamos a adultos, yo cuando era niño decía, no, yo nunca voy a dejar de jugar. Siempre voy a jugar allá con mis primos. Y siempre voy a utilizar mis juguetes. Bueno, llegan los 14, 15 años y, híjole, no, esto ya no es para mí. Quizás algunos todavía practiquemos ahí el fútbol, ¿no? Que desde niños lo practicábamos. Pero ¿a qué voy, hermanos? Los niños solamente se ocupan de aquello que les gusta, de aquello que los atrapa, que les llama la atención. Incluso en los restaurantes, ¿no? Ya hay comidas para niños, porque a los niños no les gusta la comida, pues ya de un sabor un poco más riguroso, más serio, sino incluso les ponen ahí sus pizzas, ¿no? Sus hamburguesas. Algunos que solamente comen este tipo de comida, ya siendo adultos, dicen, bueno, es que tú tienes paladar de niño. Y bueno, lo que voy es precisamente que hay una transición en los gustos, hay una transición en la mentalidad y hay una transición también en la actitud de los niños frente a la vida. Y Pablo es lo que va a abordar en estos 16 versículos, porque los corintios eran como niños. Estos corintios eran tremendos. Tenían a los mejores maestros, a Apolos, a Pablo, tenían, muy probablemente los había visitado Cefas, o algunos de ellos incluso pudieron haber escuchado al mismo Señor Jesús. Pero, ¿cuál era su actitud? Ellos querían ver quién era el mejor. Y Pablo sigue desarrollando ese mismo pensamiento por los siguientes capítulos, desde el 1 hasta el 6 más o menos, que es donde algunos ubican la transición a otro tema en particular. Pero en el capítulo 2 justamente veíamos que Pablo los aborda y dice, ok, ustedes vienen de un trasfondo griego, un trasfondo en el que les llama la atención el sofismo, o bien esta corriente de pensamiento que se mencionaba,
El sofismo era algo deleitoso para aquellos hombres que gustaban de la sabiduría humana, que gustaban de la filosofía, aunque bien este movimiento sofista trata de convencer al otro sin necesariamente decir la verdad. Y esto es un problema, ¿verdad? Porque te pueden dar algo envuelto, muy hermoso, pero en el fondo es algo erróneo. Y en la iglesia no hay ese tipo de sabiduría, o la iglesia no tiene que buscar ese tipo de sabiduría, porque nosotros proclamamos la verdad, y la verdad tiene que ser expuesta tal cual es. Y entonces Pablo viene desarrollando este argumento de que el poder de Dios es por medio del evangelio. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Lo que importa es el contenido del mensaje, no la forma en que te entregan el mensaje. Porque Dios humilla a los hombres, ¿por qué? Por la predicación del evangelio. Por el simple mensaje del evangelio. Y entonces esto lo va a desarrollar Pablo hasta con 4 imágenes en los siguientes versículos. Y bueno, una de esas imágenes es precisamente la de los niños. ¿Ustedes sabían hasta qué edad los niños pueden comer alimento sólido? Más o menos a los 6 meses. Ok, 6 meses ya se les puede dar un poquito más de alimento conciso o consistente. Estaba leyendo las causas precisamente por las cuales los niños no deben tomar alimento sólido antes de los 6 meses. Alguno me va a decir, bueno, creo que es obvio, ¿no? Se pueden ahogar, algunos de ellos pues les cae pesado al estómago, no están preparados para recibir este tipo de alimento, pero también porque hay mecanismos en el cuerpo que antes de los 6 meses rechazan el alimento sólido, la extrusión, ¿no? Que es que la lengua empuja el alimento que no sea líquido hacia afuera. Y más o menos, pasando los 5 meses, 6 meses, dejan de hacer ese reflejo, ¿no? Con la lengua. Pero también estaba viendo que el proceso para que los niños puedan caminar y puedan pues empezar a andar por sí solos, no es tan simple como parece. Aquellos que han sido papás, bueno, ya conocen todo este camino, todos estos pasos. Y el primer paso es que puedan mantener la cabeza erguida. Después que puedan sentarse. Después que incluso puedan ahí como empezar a gatear. Y después apoyarse de un mueble o de algo que les cause seguridad. Y después empiezan a caminar, pero empiezan a caminar como un poco torpe, ¿verdad? Trastabillándose. Hasta que por sí solos pueden caminar. Y aún así, si se les pidiera correr o si ellos quisieran correr, no podrían, ¿verdad? Hasta ya una edad todavía más avanzada por el peso de la cabeza. Ahora, ¿por qué me tomé este tiempo para la introducción, para que consideremos todo esto? Porque en la vida espiritual incluso suceden muchos paralelos. ¿Cómo son estos paralelos, o mejor dicho, estas imágenes paralelas o estas realidades paralelas? De que los creyentes necesitan desarrollarse paso a paso y se necesitan ver evidencias de que ellos incluso ya están madurando. De los corintios no se podía decir lo mismo. Y quiero que notemos, hermanos, allá en el versículo 1, que dice el apóstol Pablo, de manera que yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, es necesario aclarar aquí, hermanos, que este término carnales, ciertamente el apóstol Pablo lo está utilizando en referencia a los deseos de la carne,
Él está aludiendo a esa vieja naturaleza con la cual los creyentes aún batallan, y no está creando aquí una nueva especie de cristiano, un cristiano híbrido que a veces puede ser espiritual y a veces, bueno, puede apagar su sensor espiritual y empezar a caminar como carnal. Porque se ha dado en últimos años esta moda del cristiano carnal. Oye, ¿por qué andas en fiestas embriagándote y bueno, andas con mujeres y todo? No, es que sí creo en Cristo, pero soy cristiano carnal todavía. ¿No? Aquello que preguntaba Richard en el discipulado. ¿Es que acaso solamente Cristo lo podemos utilizar como Salvador, pero no como Señor? Y vamos a ver que en la vida del cristiano, Cristo debe ser Salvador y Cristo debe ser Señor. Y en la vida del cristiano se tiene que vivir conforme al Espíritu, como leíamos en Romanos 8. Pero ¿cuál era el problema de estos corintios? Es que ellos estaban aún en pañales. Y algunos se preguntaron, bueno, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo los está regañando? ¿Por qué el apóstol Pablo les escribe duramente? Incluso se va a mencionar de otra carta en la que el apóstol también les habla duramente a los corintios. Se cree de una tercera carta a los corintios, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado de eso? Pero algunos creen que, bueno, partes precisamente de esa dura reprensión vienen en segunda a los corintios. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo trata con los cristianos de esta forma, porque es necesario que el cristiano crezca. Los creyentes no se pueden quedar como niños, como bebés. Y entonces va a decir Pablo, les di a beber leche y no vianda, o no alimento sólido, dicen algunas otras traducciones, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. No los he dejado, pues, que hagan lo que quieran, incluso les he hablado de la manera más ligera posible, porque veo que no entienden, porque veo que aún muchos siguen anhelando las cosas de allá afuera, la elocuencia de los hombres, los placeres de la carne, los deleites sensuales. Y entonces tengo que tratarlos así. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y no, ojo, no está hablando aquí del género masculino. Pues andan como los hombres, ¿no? No, está hablando precisamente de aquellos inconversos, de aquellos que no conocen del Señor. Se están comportando estos corintios como aquellos que no han conocido del Evangelio, pero aquí hay un problema, porque ellos sí han escuchado el Evangelio y han tenido a los mejores maestros y tienen a un apóstol Pablo mandándoles correspondencia, atendiendo a las necesidades de esta iglesia. Por lo tanto, nuestro primer punto, hermanos, es porque Dios es el que nos ha llamado a la edificación del templo. Debemos andar en el Espíritu. Ahora, estos niños y espirituales, este contraste de estos dos sectores, si podríamos decirlo, aunque yo diría dos niveles, es precisamente lo que quiere dar a notar el apóstol Pablo. Alguien que no anda conforme al Espíritu es porque no es que no tenga la capacidad de entender doctrina, ni es que intelectualmente esté, dirían por ahí, esté malito o tenga algún defecto en su cerebro. No es eso. Si alguien no es capaz de atender las cosas del Espíritu y aquella enseñanza que proviene del Señor Jesús
y de sus apóstoles, es porque Él está priorizando algo más. Es porque Él quiere algo más. ¿Recuerdan esa ilustración de al principio? ¿Por qué un niño a lo mejor no se va a comer un platillo de adulto en un restaurante, aunque esté muy bueno para nosotros que ya somos adultos? Porque sus gustos le piden otra cosa. Porque no ha sido ejercitado en el gusto. Porque no ha cambiado incluso ese gusto y quizás algunas funciones en su cerebro que le pidan otro tipo de alimento. Y en la vida espiritual es así, hermanos. Si estos hombres no han ejercitado la piedad, difícilmente van a desarrollar un músculo espiritual, si es que podemos nombrarlo así. Ellos aún siguen deseando lo que ven afuera. ¿Qué deseaban de Apolos? Su forma de hablar, su convencimiento. ¿Qué deseaban de Pablo? La dureza, ¿no? Quizás ese gran testimonio que veían de él, que él fue encontrado por el Señor Jesús. Quizás la revelación o las nuevas revelaciones, aquellos misterios que Pablo estaba explicando y que cada vez iba desarrollando más. Lo novedoso quizás es lo que buscaban ellos. ¿Qué buscaban de Cefas? La autoridad, ¿no es así? Ojo, este hombre es duro, este hombre se ve que tiene bagaje en la vida y se ve que cuando habla él, callan los demás. Y ojo, no es malo que nosotros anhelemos la revelación, respetemos la autoridad o que incluso nos esmeremos en poder entregar el mensaje de una forma que sea entendible a los hombres. Lo malo está en las motivaciones, en el corazón. Porque podríamos estar anhelando la revelación, la palabra de Dios, pero quizás con motivos incorrectos. Quizás porque quiero saber más que los demás. Quizás porque quiero ganar todos los debates. Quizás porque quiero el reconocimiento de la congregación. Podríamos estar buscando también el desarrollar el trabajo aquí dentro de la congregación, y eso no es malo, incluso es necesario y es bueno, pero con las motivaciones incorrectas. Quizás yo lo que quiero es un puesto, ¿no? Dentro de la congregación. Quizás yo lo que quiero es, acallar mi conciencia de que estoy haciendo algo en la iglesia. O peor aún, quizás aún no estoy seguro de mi salvación y quiero asegurar mi salvación. Y ojo, muchas veces las cosas que hacemos son buenas, pero las motivaciones no. Y a eso está apuntando el apóstol Pablo. Porque estos hombres son niños por causa de sus motivaciones, mas no las motivaciones del Espíritu. Nuestro segundo punto, hermanos, es porque Dios nos ha llamado a la edificación del templo, debemos reconocerlo como el amo y Señor de la obra. ¿Cómo podemos nosotros dejar de apuntar a nosotros mismos o incluso querer satisfacer las demandas de los demás y empezar a apuntar nuestro corazón hacia Cristo? Bueno, aquí el apóstol Pablo a partir del versículo 5 va a decir lo siguiente. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí?
Está poniendo en la justa dimensión a Pablo y a Apolos, a sí mismo. Pablo, con gran humildad, está diciendo, ok, ¿qué soy yo? ¿Qué han visto en mí que pueden poner su confianza en mí? ¿Qué han visto en mí que pueden incluso depositar sus esperanzas en mí o tomar un partido por mí? Yo no soy más que un servidor. ¿Y a quién pone en el mismo nivel? Bueno, ahí siempre que hablamos queriendo ejemplificar, bueno, ahí traemos al otro hermano, ¿no? Les decía yo en el sermón pasado, ponía a Rodri, a Richard, a mi papá de ejemplos, ¿no? Bueno, Pablo está haciendo lo mismo. Dice, ¿qué es Apolos? También es un servidor. Ahora, noten ese por medio, porque esa es una locución preposicional y esto nos está indicando el medio. Ahora, ¿podemos decir que por Pablo y Apolos los corintios creyeron o escucharon el evangelio? ¿Qué creen? Sí, sí podemos decir que por ellos creyeron el evangelio, pero tendríamos que matizar específicamente por qué afirmamos eso. Porque es por medio de ellos que fue predicado el evangelio, pero no son la causa por la cual los corintios hayan creído, solamente son un medio, y aquí es donde tenemos que hacer una distinción entre causa y medio, y es lo que va a hacer el apóstol Pablo a continuación. Porque dice, por medio de los cuales habéis creído. Ustedes han creído por Pablo y Apolos, pero es solamente, ellos solamente son un medio, un instrumento, una herramienta. Ellos no son el fin ni el origen. Solamente están siendo utilizados. ¿Y qué imagen es la que utiliza el apóstol Pablo? Son servidores, son siervos, son esclavos. Y el esclavo, entiéndase, que tiene uno mayor. Siempre que usted escuche siervo y esclavo, entonces hay uno mayor, ¿verdad? Hay un senior. Hay alguien con quien tienes que agradecerle precisamente la labor de la cual están haciendo sus siervos. Ese amo muy probablemente los mandó. Y entonces Pablo está poniendo en justa dimensión el valor que todos tenemos ante Dios. ¿Y cuál es ese valor? Siervos, instrumentos, herramientas. Y no hay uno que valga más que el otro. No porque Pablo esté recibiendo revelación del Señor, quiere decir que valga más que uno de estos niños carnales de Corintios. De Corinto. Todos somos hijos de Dios. Y estamos en el mismo barco. Ahora, Pablo sí va a hacer una distinción. ¿Y cuál es esa distinción? Bueno, dice, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora, el Señor sí le da diferentes cargas y responsabilidades a sus hijos. Lo podemos ver ejemplificado en la parábola de los talentos. Pero también aquí el apóstol Pablo va a poner esa imagen. Fíjense qué imagen pone. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, ¿son qué? Una misma cosa. Y luego viene el aunque. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En valor todos somos iguales, pero a cada uno le va a ser repartido diferente en su labor. Y no solo eso, en su recompensa conforme a esa labor. Aquí hay dos distinciones que hace el apóstol Pablo y pone la imagen de un sembrador o de un sembradío.
El sembradío cuesta trabajo, el sembrar cuesta trabajo. Sí, ¿verdad? Y es real aquel que planta y aquel que riega, ¿verdad? Pablo no está diciendo, Dios mágicamente está haciendo todo. No, Dios se vale de instrumentos. Y a esos instrumentos en verdad les cuesta trabajo hacer esa labor. A mí me sorprende y yo admiro a muchas personas que trabajan en el campo, porque son jornadas laborales extensas, bajo el sol, en condiciones incómodas, con trabajo muy duro. ¿Es real ese trabajo? Es un trabajo de verdad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, uno tuvo que plantar y otro tuvo que regar. Si lo trasladamos a cuestiones de la iglesia, podríamos poner un ejemplo. Alguno tuvo que salir a evangelizar y sufrir desprecios y padecer ahí quizás un poco de hambre, de cansancio. Padecer quizás de que la gente no lo escuche. Carga en el corazón por aquellos que aún no han creído en Cristo. Pero una vez que sale un brote, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Regar, o incluso antes de que salga el brote, precisamente para que salga. Se riega, e incluso después. Alguien más tuvo que hacer la labor de discipulado. Alguien más tuvo que procurar, aconsejar a esta persona que es nuevo en la fe. Y eso cuesta trabajo. Hay un desgaste en ello. Pero aunque el jornalero, aunque aquel sembrador ponga correctamente la semilla y aunque lo riegue a su tiempo, eso no le garantiza que vaya a salir o que vaya a brotar alguna planta. Y entonces ellos tienen que confiar ¿en qué? En una realidad mayor. El misterio del brote. Y en los cristianos es igual, hermanos. Nosotros llevamos el mensaje del Evangelio. Nosotros predicamos domingo a domingo aquí. Vamos a las calles con la gente. Quizás alguno que venga nuevo lo discipulamos. Pasamos tiempo con las personas. Pero de que esa persona nazca de nuevo solamente depende ¿de quién? De Dios. El crecimiento lo ha dado Dios, dice el apóstol Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Y Pablo está haciendo que estos hombres dimensionen que la labor que están haciendo es por gracia, para Dios. La causa es Dios, el fin es Dios. E incluso la labor que tú estás desempeñando, ¿quién te la designó? Dios. Tú eres algo en Dios. Y cuando el apóstol Pablo aquí dice, pues nadie es nada, está diciendo aparte de Dios. Aparte de Dios, nadie es nada. Solamente en Dios encontramos valor. Y vamos entonces al 9, que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, ¿qué otro título le está dando Pablo a los colaboradores, a los que labran, a los que plantan, a los servidores? A colaboradores, ¿verdad? Colaboradores. ¿De quién? De Dios. Y eso es una realidad hermosa y maravillosa, hermanos. Que usted y yo ya estamos dentro del trabajo. Una vez que usted vino a Cristo, usted ya está en el trabajo. Ya es parte de los colaboradores.
Y es una realidad hermosa porque colaborar es trabajar hombro a hombro. ¿Con quién estamos colaborando, hermanos? Con Dios. Ahora, Dios es el amo, pero Dios también está involucrado en el trabajo. Y por causa de Dios es que nosotros podemos realizar este trabajo. Y Él es el que nos ha dado las herramientas, pero sobre todo Él es el que nos ha dado su espíritu para ser llamados hijos, para ser llamados siervos, para ser llamados trabajadores, colaboradores. Y ahora quiero que repasemos rápidamente una realidad en estos 9 versículos. ¿Cuál es? Gracias, hermano. ¿Cuál es esta realidad? Bueno, si estos hombres no eran espirituales, sino se estaban moviendo como carnales, y entiéndase carnales no porque tuvieran una identidad en la carne ya, no porque no hubieran sido salvos ya, sino porque estaban actuando como tales. Entonces le está hablando ¿a quién? A creyentes. Ellos ya son colaboradores. Y ellos, al ser niños, no están aportando nada valioso al edificio. Y eso es duro. Eso es una realidad muy dura. No solamente Pablo dimensiona lo que son Pablo, Apolo, Cefas, que dice, bueno, todos somos iguales, sino también les está dimensionando el aporte que están teniendo ellos. ¿Y qué están aportando? Nada, al contrario, están quitando, ¿verdad? Están ahí haciendo divisiones, están teniendo pleitos, están contendiendo, están procediendo con una motivación incorrecta en el servicio, están deseando lo bueno, pero con una actitud carnal, una actitud desenfocada. Y por eso el apóstol Pablo les va a decir lo siguiente. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A ustedes los trabajó Dios y nos utilizó a nosotros como colaboradores. Pero no solo eso. Ustedes son edificio. Y cuando está diciendo ustedes, no nada más se está refiriendo a los corintios. No está refiriendo a los corintios, está refiriendo a todo creyente en el mundo, en la historia. Todos son parte del edificio, todos son parte de la obra. Pero es conforme a qué? Ahí dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué es este llamado de atención del apóstol Pablo? Ahí dice, cada uno mire cómo sobreedifica. No es porque un día el apóstol Pablo se levantó regañón y bueno, dijo vamos a escribirle una carta a los corintios. No, esto es porque cada uno, hermano, es responsable de los demás hermanos. Y los demás hermanos son responsables de ese hermano. Ya no hay una realidad separada, hermanos. La iglesia ahora vive en conjunto y lo que haga un miembro le puede afectar o le puede beneficiar al cuerpo. Entonces el apóstol Pablo les está escribiendo como un padre. Y él está diciendo, muchachos, no se equivoquen. No pueden seguir con esta actitud. No podemos seguir peleando. Porque lo único que estamos evidenciando con esto es que no hemos entendido
el Evangelio, o bien, si lo hemos entendido muy poco. Y no podemos seguir así, porque estamos construyendo. Y tiene que haber un avance, porque el edificio, más adelante lo vamos a ver, no es solamente una metáfora. El edificio es algo real. Es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, es el reino del Señor estableciéndose en la tierra para definitivamente ser llevado a la presencia del Señor por la eternidad. ¿Y qué hacemos? Y esta pregunta, hermanos, me ha dado vueltas a la cabeza por mucho tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Y a veces me siento tan impotente de que mientras allá afuera están pasando muchas cosas, se está perdiendo la gente, cada día hay no sé cuántos homicidios, muertes por enfermedades, personas extraviadas. ¿Y yo qué estoy haciendo? Sé que yo solo no voy a poder hacer todo, pero estoy haciendo lo que a mí en el edificio me toca hacer. Y si veo a mis hermanos que están revolviéndose entre Pablos y Apolos, me quedo callado, me quedo quieto. Pues que quizás ellos no han dimensionado aún lo que se está llevando a cabo en el reino. ¿Qué estoy haciendo? Y cuando uno más le da vueltas a este pensamiento, más pesa. ¿Cuánta gente se está muriendo? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y no solamente Sol y Deo Gloria. En general en el país. ¿En qué está gastando su tiempo la iglesia? ¿En atraer más gente con medios mundanos? ¿En hacer eventos entretenidos para que no se vaya la gente? Ahora vamos a abrir un nuevo departamento, ¿no? ¿Qué está haciendo la iglesia? Mire cada uno cómo sobreedifica. Esta es la preocupación del apóstol Pablo. Y a continuación va a venir el punto central de su argumento en estos 16 versículos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque, hermanos, si ustedes están edificando sobre otra cosa que no sea Jesucristo, están haciendo un castillo de naipes, un castillo de arena. Si el fundamento sobre el cual ustedes, hermanos, no se están moviendo en el trabajo de la iglesia, en su vida devocional, en su familia, en sus relaciones fuera de la iglesia, si ese fundamento no es Jesucristo, si en su trabajo el fundamento no es Jesucristo, entonces, ¿sobre qué están construyendo? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Va a llegar un momento, hermanos,
en el que se nos va a demandar qué hicimos, no solamente con aquello que se nos dio, sino si actuamos conforme al Espíritu o como carnales. Si nos quedamos como niños o crecimos. Y es que el crecimiento espiritual, hermanos, no tiene que ver con el desempeño, no tiene que ver con los números, no tiene que ver con el esfuerzo que yo le ponga, porque si no estaría poniendo la vista en mí o en medios humanos, sino como viene desarrollando Pablo un capítulo antes, es por el poder del Espíritu, por lo cual se va a medir en aquel día lo que hayamos hecho. Si lo hicimos en Cristo o en nuestras propias fuerzas. Si nuestras motivaciones eran la fama, el reconocimiento, el dinero incluso, si era el sentirme realizado, o era el Espíritu. Era el fruto que Dios da a sus hijos. Lo hice por amor. Esto que estoy haciendo, ¿lo hago por amor? ¿Lo hago con paciencia? ¿Lo hago en paz? ¿Lo hago benignamente? ¿Sin dobles intenciones? O sea, en verdad. ¿Lo hago para la gloria de Dios? Y note los elementos que menciona y que lista a Pablo ahí. Oro. ¿Qué más? Plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Una vez que Pablo ha dicho el fundamento tiene que ser Jesucristo, y todo aquel que es cristiano sepa que está construyendo sobre ese fundamento, sobre Jesucristo. Bueno, ahora viene entonces la dimensión de los materiales sobre los cuales estamos construyendo. Y no sé si notaron, pero parece descendente esta lista, de un mayor valor hacia un menor valor. ¿A quién le gustaría construir un buen castillo de arena? A mí sí me gustaría. No puedo, no sé. Es más, ni siquiera voy a la playa muy seguido, entonces sí me gustaría estar construyendo un castillo de arena. Pero si les pregunto, hermanos, ¿qué prefieren? ¿Un castillo de arena o un castillo de oro? De arena, dicen unos. No, de oro. ¿Verdad? Pero va a ser triste, hermanos, para algunos en aquel día, cuando despierten ante la presencia del Señor y vean que ministerios numerosos de millones y millones de personas, el Señor diga, bueno, todo esto se quemó, el fuego lo probará. ¿Y a qué se hace referencia con este fuego? Bueno, el fuego en la Escritura ejemplifica el juicio. Va a haber un juicio. Y en Apocalipsis, en 2 ocasiones se menciona que los ojos del Señor son como llama de fuego. Antes de que empiece a abordar Apocalipsis las iglesias a las cuales habla y a las cuales se les dice todo lo que están haciendo, cuál es su proceder, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus pecados incluso, se menciona que el Señor tiene ojos como llama de fuego. Y entonces está diciendo aquí que el Señor ve todo. Ante el Señor no hay nada oculto a su vista, a su juicio. E incluso desde hoy el Señor puede ver las intenciones que hay en nuestro corazón al venir aquí, al servir en su iglesia, al desempeñarnos como hijos, padres, hermanos, trabajadores, cualquier función que desempeñe usted en su vida, hermano.
Por eso el apóstol Pablo también en Colosenses dice que todo lo hagan como para el Señor. Hace rato Richard hizo una aclaración y la considero muy pertinente. Cuando nosotros venimos al servicio, decimos que estamos en un servicio de adoración, y es cierto, pero habría que matizar que es una adoración pública y una adoración congregacional, porque la vida del cristiano, toda su vida, cada respiro, cada segundo, el cristiano está delante de la presencia del Señor adorando. Todo debería ser adoración hacia el Señor. Cada decisión que tomamos. Pero ¿cuál va a ser el peso de estas decisiones? Ciertamente si hacemos lo correcto, si hacemos lo bueno, porque tenemos entendimiento de aquello que es bueno, pero también lo que hay en el corazón, la motivación, si es conforme al Espíritu, si es para la gloria de Dios. Dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Nuevamente el apóstol Pablo menciona una recompensa. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Cuál es la condición? Que permanezca la obra de lo que sobreedificó. Primero, no puede permanecer si el fundamento no es Jesucristo. Segundo, no puede permanecer si no es en el Espíritu. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que ser, como dice también el apóstol Pablo, nos movemos en Él y por Él, ¿verdad? Como se menciona también que todo lo debemos hacer para Él. Todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Y es la única forma en que podemos estar seguros de que algo va a permanecer. Si está en Jesucristo, si es en el Espíritu y si es para la gloria de Dios. ¿Por qué estos hombres son como niños? Porque no han dimensionado que lo que hacen en la congregación es para la exaltación de la Trinidad. Que es por Jesucristo que ellos son salvos, que es en el Espíritu en el cual ellos deberían moverse y en el cual ellos actúan poderosamente con las armas y el fruto del Espíritu, y porque no han entendido que es para la gloria de Dios todo lo que hacemos en la vida. Ayer escuchaba un comentario que dice que estos hombres, estaban influenciados por el neoplatonismo, aunque creo que es incorrecto porque es más bien por el gnosticismo, y aunque ambas corrientes de pensamiento surgen del platonismo, también considero que es incorrecto por la fecha en la cual se ubica el neoplatonismo, que es más o menos allá por el siglo III en adelante, y el gnosticismo a finales del siglo I. Entonces, más bien creo que es una especie de pregnosticismo lo que está afectando al entendimiento de esta congregación. Sepamos también que estos hombres están influenciados por muchas corrientes filosóficas. ¿Dónde está Corinto? ¿O de qué ciudad era Corinto? En una ciudad griega, ¿verdad? Una ciudad gentil. Pero lo que decía este comentario, y que eso considero acertado, es que ellos tenían una visión acerca de lo espiritual y acerca de lo carnal, una visión deficiente, porque ellos decían, en el gnosticismo o pre-gnosticismo, el espíritu tiene valor, toda la cuestión espiritual tiene valor, pero lo carnal, es deficiente, ¿no? Lo carnal se va a desechar en algún momento, lo carnal no vale. Por lo tanto, si se fijan,
estos corintios estaban, pues dándole rienda suelta a la carne, ¿verdad? Al fin no tiene valor lo que hagan con ello. Y al fin ellos ya están en un nivel espiritual. Ellos se creían en un nivel ya muy acá. Tanto así que estaban viendo quién era mejor. Se creían jueces de Pablo, de Apolos y de Cefas. Pero lo que el apóstol Pablo les está diciendo es lo contrario. Seguimos batallando con la carne. Seguimos teniendo un problema con la carne, hermanos. Y la carne nos va a destrozar si nosotros le damos entrada. Y si nosotros procedemos con la carne siendo ya creyentes, no podemos ser vistos más que como niños que no entienden, no dimensionan, no se han deleitado en lo espiritual. No han visto qué bueno es comer un buen corte porque no les entra, ¿verdad? Solo toman leche. Entonces, hermanos, lo que quiere aquí el apóstol Pablo es, primero, que ellos dimensionen en quién están. Segundo, que el Señor llama a su obra y va a demandar y va a pedir cuentas de esa obra. Tercero, que ellos sepan si lo hacen en el espíritu o lo hacen en la carne. ¿Por qué? Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno, el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. He escuchado a varios hermanos decir o explicar este versículo y se me hace un tanto curioso, ¿no? Como ellos dicen, bueno, voy a llegar oliendo a humo. Porque justamente lo que está diciendo Pablo, dice, bueno, si la obra de alguno se quemare, si todo lo que te esforzaste en tu vida, si todo lo que hiciste creyendo que eso iba a ser recompensado, pero lo hiciste en la carne, lo hiciste por tus propias motivaciones, sin comprender el alcance de la obra de Dios y del Espíritu Santo, pues todo eso en algún momento se va a convertir en cenizas. Porque tus materiales probablemente sean heno o hojarasca. Ante los ojos de Dios no hay nada que se esconda. ¿Qué pasó cuando Samuel va con Isaí y va a escoger un rey? Pues le hacen desfilar todos los hijos de Isaí. ¿Y él qué ve? Ve hombres grandes, fuertes. Algunos ya eran soldados. Ve hombres valerosos. ¿Pero qué dice Dios? No. Lo que ve Dios es lo que vale. Y vale porque no por lo que somos en sí, sino porque Dios pone aquello que es valioso en ti. Ahora, hermanos, esto no es un llamado a no esforzarnos a la desfachatez. Al contrario, es más bien reenfocar. Cada uno mire, dice Pablo, cómo sobreedifica. Si antes yo lo hacía por vanagloria, si antes yo lo hacía por reconocimiento, si antes yo lo hacía por dinero, si antes yo lo hacía por otra razón carnal, para que salga ahí en YouTube, hay que arrepentirnos y más bien hacerlo para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo. Y en aquel día cuando se queme, no suframos mayor pérdida,
y salgamos de ese incendio, ¿no? De que todo lo que teníamos ahí atesorado se nos queme en las manos y salgamos con olor a humo. Dice Pablo, bueno, el tal va a ser salvo, pero bueno, ya perdió todo lo que hizo durante su vida, porque no logró dimensionar para quién hacía lo que hacía, ni le dio reconocimiento a aquel que lo hacía a través de él. Último versículo, hermanos, y aquí conectamos y dejamos abierto el mensaje del próximo domingo. Y Pablo va a preguntar, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí, hermanos, no está hablando únicamente de individuos, de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo dice en plural. ¿No sabéis que son templo? ¿De quién? De Dios. Y la palabra aquí se traduce templo, pero mejor traducida sería santuario. ¿No sabéis que son el lugar santísimo? ¿Y cuál es el lugar santísimo? Lo más íntimo en la comunión con Dios. Estar delante de su presencia. Y esto debería ser un eco en sus mentes y saber que si alguien se presentaba en el lugar santísimo, no era por méritos propios. De hecho, si un sacerdote entraba ahí de la forma incorrecta, moría. ¿Qué necesitaba un sacerdote y ahora la iglesia para presentarse en el lugar santísimo? A Cristo. ¿No sabéis que sois el lugar santísimo? ¿Que Dios ya está morando en ustedes? Por eso la segunda pregunta, ¿que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y como iglesia, hermanos, este es un llamado a que dimensionemos que a quien representamos es a Dios, que su presencia de Dios está en medio de nosotros y no lo está por nuestros méritos, no lo está por lo bueno que somos, está por Cristo, está por la obra de Cristo, porque Él es el Cordero perfecto, porque Él es el sacrificio acepto, porque Él es un sacerdote superior al de la tribu de Leví. Es por Él que estamos aquí. Y estos corintios eran niños porque no le estaban dando la honra y la gloria al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho. Y sus actos lo demostraban. Cuando yo empecé a leer este pasaje, hermanos, créanme, pensé, bueno, ay, Pablo, ¿no? Les está hablando fuerte y ¿por qué cuestión? ¿No? Bueno, andaban discutiendo. Pero cuando avanza uno en el pasaje, se da cuenta que no es una simple discusión, sino que ellos estaban perdiendo el rumbo. Vamos a Primera de Pedro, hermanos, con esto terminamos. Primera de Pedro 1. Y les mencionaba antes de iniciar el sermón que el jueves vimos un pasaje muy hermoso. Primera de Pedro 1 y vimos solamente 3 versículos del 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló
que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Con estos 3 versículos, hermanos, solo quiero que dimensionemos todo lo que ha sucedido en la historia de la redención, desde Adán hasta nuestros días. ¿Qué ha hecho Dios? Ha enviado su palabra constantemente. Lo ha hecho por muchos medios, dice Hebreos 1 del 1 al 4. ¿Pero para qué lo ha hecho? Aquí dice Pedro. No para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Hermanos, hoy podemos disfrutar de este glorioso mensaje del Evangelio, porque Dios lo procuró para que nos llegara hasta nuestros días. Como para que por actitudes carnales nosotros desechemos a los que han hablado durante mucho tiempo. Como para que desechemos la labor que Dios está haciendo a través de los siglos y que ahora tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo morando en nosotros. Cosas que los ángeles anhelan mirar. ¿Se ha puesto a pensar, hermano? Los ángeles no tuvieron una segunda oportunidad. Ellos recibieron el pago justo porque fue justo por causa de su rebelión. Y van a ser juzgados por la eternidad. ¿Y el hombre no acaso cayó igual, de la misma manera? ¿Y qué hubo para nosotros? Misericordia. Por lo tanto, hermanos, consideremos al fundamento, a Jesucristo, pero consideremos también cómo estamos sobreedificando. ¿Para nosotros? ¿O para Dios, para su gloria?